Díaz es uno de los apellidos más difundidos en España y todos los países de habla hispana, además de ser uno de los apellidos españoles más frecuentes en Estados Unidos. El origen de este apellido es uno de los más interesantes en la historia de los apellidos, pues tiene orígenes insospechados. Para entender bien su origen, debemos remontarnos a fuentes bíblicas, al capítulo 25 del Génesis, y a la historia de Isaac, hijo de Abraham, y su esposa Rebeca. Según relata el Génesis al hablar del parto de Rebeca, cuando se cumplieron sus días de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer fue pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este le llamaron Jacob. La palabra semítica Jacob significa mano en el talón. En hebreo, yad es mano y akeb talón. Este antiguo nombre bíblico, Jacob, es el que toma uno de los apóstoles de Cristo, quien luego es santificado, y la traducción de su nombre al latín es Sanctus Jacobus, que luego, más contraído, pasa a ser Sanctus Iacus, Sanctus Iagus, y luego en el latín vulgar y las lenguas romances, Santiago. En español, Santiago se comienza a escribir todo junto, como Santiago, y también se comienza a separar en Santiago, con lo cual Tiago, Diago y Diego pasan a ser nombres de pila comunes en la Edad Media. En los escritos parroquiales de los siglos X y XI se toma la costumbre de latinizar los nombres vulgares y como consecuencia, Diago se comienza a escribir como Didacus, del griego didakos, que significa instruido, y de donde proviene el término didáctico. Por lo que en catalán, por ejemplo, Diego se dice Didac. En el lenguaje vulgar del siglo IX, en ese castellano que recién se estaba formando, a los hijos de Diago o Diego, siguiendo la costumbre española de agregar el sufijo patronímico EZ, hijo de, para determinar una filiación, se los comienza a apellidar Diagues o Diegues, que luego se contraen en Díaz o en su variante Díez, como hijo de Diago o de Diego. Por otro lado, existía en la Edad Media una reiterada costumbre de contraer o sincopar los nombres, como Rodrigo en Ruy, Johannes en Johan o Juan, Pelagio en Pae o Pai, o Ferdinando en Fer. Y como Diago es frecuentemente llamado Día, Díaz tiene una rápida formación. Aunque también, desde el nombre en latín Didacus, se llega a lo mismo, pues en latín al hijo de Didaco se le dice Didasi, lo cual convive simultáneamente con el término vulgar Didas, y finalmente también termina confluyendo en Díaz. Veamos en antiguos documentos, que son los que nos dan la luz sobre el desarrollo histórico del apellido, cómo evoluciona a través del tiempo. En el año 804, en una donación a la iglesia de Valpuesta, hecha por Alfonso el Casto, se pueden ver en este documento cartulario los firmantes del acta, en la que, como todavía se mezclaban las formas vulgares con las latinas cultas, encontramos al apellido escrito de todas formas. El rey Ordoño II de León hace una donación al monasterio de San Pedro de Montes, y entonces, 90 años más tarde, en el año 898, vemos cómo el apellido Díaz comienza a imponerse en su forma más corriente entre los patronímicos filiatorios. Quizás el más famoso portador del apellido Díaz sea el Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. En la Historia Roderici, un escrito del siglo XI anónimo que narra su vida y su gesta, podemos leer el apellido escrito como Didasi, y explica que proviene de su padre, Didacus Laínez, a quien hoy se llama Diego Laínez.
En su carta de arras, que es el contrato matrimonial del Cid con doña Jimena, su esposa, del año 1074, y cuyo original se conserva en la Catedral de Burgos, el apellido figura con su forma más corriente de Didas. Y en una edición impresa de la historia del Cid del año 1512, podemos ver que el apellido ya se lo escribe como Díaz. Y de esta forma vemos cómo, desde que un gemelo agarró a otro por su talón, usted o su familia pueden llamarse hoy Díaz.